ingeniero CS. Muy bien, Ingeniero. gracias. Estábamos viendo el tema de corrientes eléctricas, era la circulación a través de una superficie por unidad de tiempo. La corriente eléctrica a lo largo de un conductor eran cargas que se movían y para moverse necesitan un tiempo. En realidad son los electrodos los que trajinan o caminan o se desplazan a lo largo de un conductor como el amarillo. En definitiva, aquí podemos ver las partículas o los hombrecitos que representan partículas cargadas eléctricamente que atraviesan que trajina por un conductor y pasan por una superficie, y habíamos dicho que la intensidad de la corriente eléctrica era la variación de la carga que entra por la superficie en el tiempo, y además es un escalar, no es un vector. Las unidades es el ampere. El ampere no son más que coulomb, unidades de carga dividido segundo. Coulomb dividido segundo es un ampere, es una unidad importantísima, y existían las unidades menores que el ampere. También habíamos visto, definido la densidad de corriente, la verdad que era un vector, que era la intensidad de corriente dividida el área. La resistividad, que era una propiedad de los materiales, que viene a ser el campo eléctrico, dividido la densidad de corriente, que era J. ¿No es verdad? Es una propiedad que tienen todos los materiales. Cada uno de ellos, a una determinada temperatura, tiene su propia resistividad. Entonces, no varía esa resistividad si es que no varía la temperatura, y aquí habíamos visto el grafeno tiene una altísima resistividad, ¿de acuerdo? La plata tiene una excelente resistividad, el cobre también, por eso es que el grafeno y el cobre y el aluminio, que tiene una excelente resistividad, se usan como conductores. El oro no se usa porque es muy caro, y la plata solamente en los circuitos de los celulares se usa la plata. Bien, conductores para los circuitos de los celulares que tienen, bajísima resistividad, bajísima. Una resistividad muy pequeña. Todos aquellos materiales que son muy buenos conductores tienen muy, pero muy baja resistividad. Bien, fíjense que el acero tiene una resistividad altísima, entonces no sirve como conductor, y a los efectos prácticos no se usa el acero para construir un cable. Además, la resistividad varía con el tiempo. También habíamos visto el concepto de resistencia, que está en función de la resistividad. Habíamos visto que en definitiva la resistencia era la resistividad por la longitud del conductor dividido su área. Es decir, que la longitud del conductor dividida el área del conductor. Eso, si yo lo multiplico por la resistividad, lo voy a llamar resistencia. Resistencia del conductor. Fíjense que la resistencia sería alta si es que el conductor es muy largo. Un conductor muy largo presenta una alta resistencia. La resistencia será alta si es que el área del conductor es muy pequeña, o si es que es un cable, el cable es muy delgadito, tiene una alta resistencia, porque la resistividad pertenece al material del cual está construido el cable. Vuelvo a repetir, un cable, si es muy largo, tiene una alta resistencia. Si es muy delgadito, o sea, si el área es pequeña, tiene una alta resistencia. Y de esa manera habíamos formulado una ley universal que es conocida como ley de Ohms, donde me dice que la diferencia de potencial entre un punto y otro de un conductor es igual a la resistencia por la intensidad de corriente que circula a lo largo del conductor. B igual a I por R. Esa se conoce como ley de Ohms y todos los ingenieros necesariamente la usan. Bien, las unidades de la resistencia son unidades de diferencia de potencial o de tensión dividida intensidad de corriente, o sea que son voltios dividido ampere, o lo que es lo mismo, voltio por ampere a la -1, ohms, vamos a llamar eso. O sea, las unidades de la resistencia
son ohms, que no son más que voltios dividido amperes. Y también la resistencia varía con la temperatura, lo mismo que la resistividad. Vamos a ver el concepto de fuerza electromotriz. Si yo tengo un aparato como este, como el rojito, que tiene un punto A y un punto B, el punto A lo nombraré como positivo. Aquí se acumulan las cargas positivas, en el punto B se acumulan las cargas negativas. Entonces, si es que hay cargas positivas y cargas negativas, habrá un campo eléctrico establecido entre las cargas positivas y las cargas negativas. Pero este aparato funcionaría y circularía corriente a lo largo del aparato y las cargas positivas se trasladarían a donde están las cargas negativas y cada vez habrán menos cargas positivas y del lado derecho cada vez más cargas positivas. Es decir, que si se pierden las cargas positivas del lado izquierdo, esas cargas positivas se van al lado de la derecha, entonces el lado izquierdo será más negativo y el lado derecho será más positivo hasta que haya una igualación de carga y se corta automáticamente la circulación de la corriente. Quiere decir que para que continúe la circulación de la corriente, debe haber un influjo o una fuente que devuelva las cargas positivas desde el punto B hacia el punto A. A ver, que este aparato rojo se llama fuente de fuerza electromotriz. Me permite la circulación de la corriente, me permite el establecimiento de un campo eléctrico en forma permanente, porque él hace pasar las cargas desde un punto de menor potencial eléctrico a otro mayor, porque siempre las cargas naturalmente van a pasar desde un punto de mayor potencial eléctrico a uno de menor potencial eléctrico. Quiere decir que el rojito es un aparato que devuelve las cargas desde el menor potencial eléctrico hacia el mayor potencial eléctrico para que después el campo eléctrico las devuelva las cargas positivas nuevamente al de menor potencial eléctrico y esa carga positiva la devuelve al de mayor y así hay una circulación de corriente. Ese influjo que permite devolver las cargas de un punto donde hay menor potencial eléctrico a otro de mayor potencial eléctrico se llama fuerza electromotriz. Y el aparato que posee la fuente de fuerza electromotriz, o que el aparato que posee, perdón, ¿verdad? La fuerza electromotriz se llama fuente de la fuerza electromotriz. Bien, existen muchas fuentes de fuerza electromotriz. La batería, por ejemplo, que ustedes tienen en el automóvil, es un aparato que devuelve las cargas de un nivel de menor potencial a uno de mayor potencial a través de un proceso químico. La batería del automóvil es una fuente de fuerza electromotriz, es decir, que posee fuerza electromotriz. El punto donde se encuentra mayor potencial se conoce como borne positivo. Y el punto que se encuentra a menor potencial se conoce con el nombre de borne negativo. Bien. Otro es la pila que ustedes usan en el control. No es verdad que la pila tiene la parte superior de la pila tiene una saliente, como un botoncito, y la parte inferior de la pila es plana, si ustedes observan una pila. Entonces, la pila envía desde el menor potencial al mayor potencial. Donde hay la saliente o el botoncito es el borne positivo y claramente la pila indica. Ahí si ustedes observan una pila, van a ver que aquí hay un redondito con un más.
Y en la parte plana hay un redondito con un menos, ¿sí? Lo escucho. ¿Alguien quería hacer alguna pregunta? La pila también, la verdad, es una fuente de fuerza electromotriz, nada más que esta fuente de fuerza electromotriz es química. ¿De acuerdo? ¿Ya? Tiene productos químicos adentro, ustedes la rompen la química, la pila van a encontrar productos químicos. La batería del celular es otra batería, otra pila, otra batería. La pila del control del televisor tiene 1.5 voltios. La batería del celular es otra fuente de fuerza electromotriz que me provee energía. Se le acaba la energía a la batería del celular y gracias a Dios nadie me puede ubicar, nadie me puede llamar. Estoy bendecido por el Señor. Otro aparato que es una fuente de fuerza electromotriz es el panel solar. Es otra fuente de fuerza electromotriz que aprovecha los rayos solares, los convierte en corriente y yo con eso puedo alumbrar mi casa. Es el generador. ¿No es verdad? Aquí veo un generador que en este caso yo le transfiero energía mecánica, él gira y él produce energía eléctrica. Quiere decir que un generador es una fuente de fuerza electromotriz. Hay muchísimos otros ejemplos de fuentes de fuerza electromotriz que proveen la energía necesaria para que las cargas pasen del borne negativo al borne positivo o lo que es las cargas pasen del punto donde hay menor potencial al punto donde hay mayor potencial. Bien, entonces, E es la fuerza electromotriz. La fuerza electromotriz, en definitiva, es igual a la diferencia de potencial que existe entre el punto donde está el mayor potencial y el punto donde está el menor potencial. Bien, toda la fuente de fuerza electromotriz, fíjense aquí la batería tiene un borne negrito y un borne rojito. El rojito es el positivo, corresponde a este. El negrito es el negativo, corresponde a este. Y en el circuito, si ustedes arman un circuito, y fíjense que la persona que ha cambiado la pila de de un control, si la pone al revés de lo que indica ahí el lugar donde va la pila en el control, entonces el control no funciona. Tiene que ponerlo donde debe ir el borne positivo y donde debe ir el borne negativo. Lo mismo, la pila del celular no hay problema porque encaja de una sola manera. Muy bien, eso sería el tema, o sea, la fuente de fuerza electromotriz y la fuerza electromotriz y las unidades de la fuerza electromotriz, dado que la fuerza electromotriz en un circuito abierto es igual a la diferencia potencial entre los bornes, son también los voltios. Y vamos a ver cómo lo mismo que representamos recuerden que representamos los capacitores mediante dos palitos y busquémosle la forma de representar, de una forma de representación a los resistores. Lo vamos a representar mediante una sierrita. Una sierrita en un circuito eléctrico
significa que existe un resistor. Este resistor, habíamos dicho que el resistor es un aparatito, ¿de acuerdo? Es un aparatito el resistor. Ese aparatito tiene una propiedad que se llama resistencia. Bien. Y lo podemos representar como una sierrita. En los circuitos electrónicos viene con código de colores. Cada color significa algo, alguna propiedad del resistor. Acá tenemos un resistor. El resistor, su nombre de este, por favor, Salazar. Parece que no está. Salazar puede sacar su bellísima imagen. No está atendiendo Salazar, le pongo ausente. Salazar Dylan. Sí, ingeniero, ahorita lo saco. Voy a disculpar. Gracias. Si no, que no se ve bien. Gracias, Dylan. Entonces, R1 es el nombre del Salazar, del Salazar, es el nombre del resistor y tal que tiene una resistencia de 330 ohms. Lo mismo, aquí R2 es el nombre de otro resistor, tiene una resistencia también de 330. Se puede representar como una sierrita y otro lo representa como un rectangulito. Ahora, el resistor que varía, cuya resistencia varía, que es variable, entonces una sierrita con una flechita, o si no, un rectangulito con una flechita. Las dos formas son muy usuales para representar. ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? Representando. ¿Qué cosa? Un resistor. ¿Qué posee el resistor? Una propiedad. ¿Qué se llama esa propiedad? Su resistencia. ¿Cómo se mide la resistencia? En ohms. Se representa mediante una sierrita o mediante un rectangulito, y si la resistencia del resistor varía, entonces se le pone una flechita para indicar que ese resistor es de resistencia variable. Bien, entonces las fuentes electromotrices se representan mediante dos palitos paralelos, nada más que no es como el capacitor, dado que para representar las fuentes de fuerza electromotriz hay un palito más largo paralelo a un palito más corto, donde el palito más largo significa el borne positivo. El palito más corto significa el borne negativo. ¿De acuerdo? Entonces, la fuente de fuerzas electromotrices se representan mediante un palito. Mediante un par de palitos, uno largo y uno corto, el largo, borne positivo, el corto, borne negativo. Esas son las formas de representar. En un circuito, ustedes encuentran una sierrita, hay un aparato, así más o menos como este, que ustedes lo pueden tocar. Ese aparato es un resistor. Ese resistor posee una resistencia que muchas veces va indicada. Ahora, si ese aparato varía su resistencia, es una sierrita con una flechita o un rectangulito con una flechita. Las fuentes de fuerza electromotriz son dos palitos paralelos, nada más que uno más largo y otro más corto. El más largo representa el borne positivo y el más corto representa el borne negativo. Bien, esa es la manera de representación. Y vamos a ver el trabajo y la potencia en los circuitos eléctricos. Para un circuito, cuando el circuito no está formado solo por resistencias o por resistores, perdón, o sea que no es totalmente resistivo. Quiere decir que hay otros elementos, aparte de los resistores metidos dentro del circuito,
se puede calcular, ¿no es verdad?, la energía necesaria para que haya una determinada circulación de corriente en ese circuito. Vuelvo a repetir, en un circuito en el cual no está constituido totalmente por resistores, sino que hay otros elementos que componen el circuito, es necesario para que a lo largo del circuito circule una corriente, gastar un cierto trabajo y una potencia. No vamos a hacer la deducción, ¿verdad? La potencia será P, vamos a llamar la potencia verdecita, va a ser la diferencia de potencial por la intensidad de corriente. Va a ser la diferencia de potencial entre A y B, estamos hablando de la potencia, es la diferencia de potencial entre A y B por la corriente que circula. Si yo multiplico la diferencia de potencial entre A y B, que la puedo medir a través de un instrumento, y además a través de otro instrumento puedo medir la corriente que circula, o que despide, o que entra y sale del aparato, entonces eso se conoce con el nombre de potencia. Bien, esta expresión es solamente válida, o sea, que la potencia es la diferencia potencial por la intensidad eléctrica. Esta expresión es solo válida si es que no existe un circuito totalmente resistivo. Ahora, si el circuito está solo compuesto por resistores, o lo que es lo mismo, es absolutamente resistivo, es decir, porque está solo compuesto por resistores, entonces la expresión para calcular la potencia es esta. V a V por I, que es igual a I por R por I, que es igual a I cuadrado por R, o lo que es lo mismo, V cuadrado dividido R. Cuando tengan el examen, la verdad yo les voy a rogar, por favor, que se vengan con estas expresiones en su formulario. Les anuncio que el examen probablemente sea, quizás no la semana que viene va a ser, perdón, que la semana que viene es la semana del 8. Ahorita lo vemos. Sí, la semana que viene, la semana del 5 al 10, la semana del 11 al 16 vamos a dar el primer examen y al finalizar el mes vamos a estar dando el último examen, máximo los primeros días de agosto. Entonces, esta es la potencia, ¿verdad? Ustedes bien saben que la potencia es energía por unidad de carga para que circule una corriente eléctrica a lo largo de un circuito. Bien, la potencia entonces será igual a I cuadrado por R, o lo que es lo mismo, B cuadrado, o sea, dividido R. Todas esas expresiones vayan ya anotándolas y haciendo Hoy les voy a pasar todo esto que les estoy indicando. Vamos a ver algunos problemas sobre el resistor. Bien, dice que un cable tiene una longitud de 1 metro y además el cable tiene una resistencia de 0.3 ohms. Y existe un segundo cable o un segundo hilo, pero es del mismo material que el del primero y tiene una longitud de 2 metros. Y una masa igual a la del primer hilo. O sea, la cantidad de material que han empleado para fabricar el primer hilo, ¿no es verdad?, sirve, no el mismo material, sino la cantidad de material que se usa, porque la misma masa del que tiene el cable 1 la posee el cable 2, y ambos tienen una longitud del cable 1 tiene 1 metro y el cable 2 tiene 2 metros de longitud. Lo que piden es que se calcule la resistencia del segundo hilo, dada la resistencia del primero. Aquí tenemos todos los datos, la longitud del primer cable, la longitud del segundo cable, la resistencia del resistor 1 en ohm, 0.3 ohm,
como me dice que la longitud, ¿no es verdad? La longitud del segundo cable es el doble de la longitud del primero, son 2 veces L1, ¿no es verdad? Y además están hechos del mismo material, ¿de acuerdo? Y las resistividades son la misma, las masas son la misma, y me piden que yo calcule la resistencia del segundo cable. Empleo las fórmulas que habíamos visto anteriormente, la resistencia, la resistividad del primer cable, la resistividad del segundo cable, ¿de acuerdo? La longitud del segundo cable, que es 2 veces L1, dado que el segundo cable es 2 metros y L1 es 1 metro. La área, los resistores, voy a asumir que son circulares, el área del primer resistor, que va a ser pi por R1 cuadrado, donde R1 es el radio del primer resistor, el área del segundo resistor, que es pi por R2 al cuadrado, las masas son las mismas, las resistividades son las mismas porque están hechas del mismo material, y además que R1, la verdad, es 2 veces R2. ¿Por qué? Porque al poseer la masa, la misma masa y el doble de longitud L2 respecto a L1, entonces el radio R1 va a ser que tiene la mitad de la masa de R2, R1, entonces si paso la mitad de R2, de mitad, o sea, sería R1 dividido 2, paso al otro mismo, me queda 2 veces R2. ¿De acuerdo? Entonces, R1 al cuadrado, si elevo esto al cuadrado, 2 al cuadrado es 4, y R2 es, R2 quedará elevado al cuadrado. Vamos a proceder al cálculo. ¿Cómo? Tienen, observen ustedes, están hechos del mismo material, tienen la misma resistividad. La misma resistividad. Entonces, igualo ρ sub 1 y ρ sub 2. De aquí, deduzco inmediatamente, divido, pongo el área 1, que es pi por R1. El área 1, pi por R1. Pongo el área 2, pi por R2 elevado al cuadrado. La longitud 1 y la longitud 2. Lo único que he hecho es reemplazar el área 1 por lo que vale que es pi por R1 al cuadrado. Y el área 2 que es pi por R2 al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces me centro acá. Entonces me va a quedar que R1, pi por R1 elevado al cuadrado dividido L1, he copiado solamente este de la izquierda. Y R2 es este R2, ese pi es ese pi, pero R2 al cuadrado, ¿no es verdad? Voy a reemplazar R2 al cuadrado, ¿de acuerdo? Es R1 dividido 4. R2 al cuadrado, si yo paso el 4 hacia abajo, es R1 dividido 4. Aquí estoy reemplazando R2 al cuadrado. Lo reemplazo acá y L2 es 2 veces L1 porque la longitud del conductor 2 es el doble de la longitud del conductor. De ahí despejo R1, todos son datos conocidos, ¿no es verdad? Me queda que R1, ¿no es verdad? Fíjense, acá se va R1, se va con este R1 al cuadrado, pi se va con pi, L1 se va con L1, y me queda que en definitiva R1 es R2 dividido 8. Pero entonces de aquí despejo R2, 8 veces R1, y conozco yo el valor de R1 y puedo reemplazar, ¿no es verdad? Conozco el valor de R1, lo multiplico por 8 y obtengo que R2 es 2.4 ohms. Es simplemente una combinación de expresiones. Si ustedes tienen las expresiones a mano, ¿no es verdad? Fíjense qué expresiones necesitaron para resolver el problema. Las expresiones de la resistividad, las expresiones del área de un conductor y nada más.
Y además le dan como dato que la longitud del conductor 2 es 2 veces la longitud del conductor 1. Y además le dan como dato que la masa del conductor 1 es la misma masa que el conductor 2. Y que ambas resistividades, porque los dos cables están hechos del mismo material, son iguales. Con todo eso, esas expresiones que ustedes, y obviamente un razonamiento, ustedes pueden, la verdad, resolver el problema. Haremos, ¿no es verdad? Perdón, Durán Castillo. Veremos entonces el tema de circuitos en corriente continua, ¿ya? Vamos a ver y vamos a prestarle mayor atención a este tema porque es importante. Vamos a ver, no se preocupen chicos, vamos a dar media hora más de clase. Yo sé que es viernes y ustedes están queriendo ir a comer cara. Y media hora damos más clase. Vamos a ver el tema de circuitos en corriente continua. ¿De acuerdo? ¿Cómo se resuelven los circuitos o cómo se calculan los circuitos en corriente continua? Bien, ustedes, especialmente los que estudian electromecánica, van a armar muchos circuitos en corriente. Los que estudian electrónica también. Los que estudian industrial van a entrar a una planta donde está llena de circuitos, tienen que saber, ¿no es verdad?, los principios de los circuitos en corriente continua. Por eso que todas esas menciones de ingeniería, el que es civil también tiene que valorar el trabajo del ingeniero eléctrico. ¿No es verdad? Tiene que saber cómo los principios de los circuitos en corriente continua. Los que estudian petrolera, ni qué se diga. Tienen muchísimos generadores, muchísimas máquinas donde hay electrónica, hay corriente eléctrica y tienen que conocer. Entonces, ¿qué es un circuito? Es un grupo de elementos juntos, ¿no es verdad? Normalmente están juntos, pero están conectados entre sí o dispuestos de una forma compleja. Eso es un circuito en corriente continua, que viene a ser, en definitiva, un circuito en corriente continua es un conjunto de elementos, cualesquiera pues. Pero nada más que esos elementos normalmente están en forma muy compleja. Los circuitos de un celular es algo absolutamente complejo. Por eso es que nadie repara los circuitos de un celular actualmente, ni siquiera de un televisor. Simplemente cambian tarjeta o cambian parte del circuito que se conoce con el nombre de tarjeta. Detectan que una parte del circuito no funciona y simplemente la cambian. Porque armar un circuito de esa naturaleza donde tiene miles de componentes es muy complejo y normalmente es algo que está sellado. Pero vamos a ver la forma más simple. Y las formas más simples se conocen lo mismo que en los capacitores, la forma serie y la forma paralelo. Y vamos a ver resistores. Uno de los grupos de resistores que vamos a elegir están conectados en serie. Bien, quiere decir que vamos a estudiar conectores en serie. ¿Ya? Muy bien. Los resistores en serie es una agrupación de resistores, como por ejemplo el rojo, el azul y el verde. Al rojo le puse el nombre de R1, al azul le puse el nombre de R2 y al verde le puse el nombre de R3. Se dice que ellos están en serie porque si yo lanzo, o sea, le inyecto una corriente, la corriente primero circula por R1 y no tiene otra opción, otro camino que circular por R2 y no tiene opción que otro camino que circular por R3.
A ver, ¿qué son resistores en serie? Son aquellos que tienen la misma corriente que circula a lo largo de ellos. Observen ustedes. Y circulará primero por el rojo. No se puede ir para otro lado y no le queda más opción que circular por el azul. Una vez sale del azul, no tiene para dónde ir, no le queda más opción que circular por el verde hasta que llega al punto B. Entonces, los resistores en serie será una disposición de resistores donde la circulación de la corriente, o lo que es lo mismo, la intensidad de la corriente es la misma en cada uno de ellos. Y va a ser la misma en el rojo, va a ser la misma en el azul y va a ser la misma en el verde, que yo he llamado R3. Muy bien. Y digo yo que estos resistores, el rojo, el azul y el verde, están conectados en serie. ¿Entre qué punto? Entre el punto A y el punto B, porque en otro lugar pueden tener otro tipo de conexión. Bien. Entonces, la corriente que circula por cada uno de los resistores es la misma. Esa es una condición fundamental. La diferencia de potencial entre el punto A y el punto B es distinta en cada una de los resistores. Fíjense, desde A, la diferencia de potencial en R1 es BAX. La diferencia de potencial en R2 es BXY. La diferencia de potencial en el verde R3 es BYB. Quiere decir que la diferencia de potencial entre A y B va a ser la diferencia de potencial entre A y X, a la que le sumo la diferencia de potencial entre X y Y, y a la que le sumo la diferencia de potencial entre Y y B. Resumiendo, en una disposición en serie de los resistores, la corriente en cada una de ellas es la misma, pero la diferencia de potencial en cada una de ellas es distinta. ¿De acuerdo? Es distinta. Muy bien. De esa manera, entonces, la diferencia de potencial entre sus extremos de cada uno de los resistores, la diferencia entre A y X es diferente a la diferencia de potencial entre X y cualquiera de ellas es diferente a la diferencia de potencial entre Y y B. Pero la diferencia de potencial entre A y B es la suma de la diferencia de potencial entre A y X, a la cual le sumo la diferencia de potencial entre X y le agrego o le sumo la diferencia de potencial entre Y y B. Esta combinación de resistores es lo mismo que en los capacitores. Se puede reemplazar por un solo resistor que equivale al rojo, al azul y al verde. ¿Bien? Ese resistor se llama resistor equivalente y tendrá una resistencia equivalente que voy a llamar R de ahora en adelante. Quiere decir que estos tres los puedo reemplazar por uno solo y ese uno solo tendrá una resistencia que voy a llamar R. Bien, R. De forma tal que no se alteran la diferencia potencial entre A y B. Y la corriente que circula por ese resistor R, la verdad, es la misma que circula por cada uno de los resistores. Resumiendo, aquí quizá lo podemos observar. La diferencia, lo podemos decir ya en términos más propios, la diferencia de potencial entre A y B no se altera si es que reemplazo el rojo, el azul y el verde por un solo resistor. Y además, la corriente que circula por R1 es la misma que circula por R2, es la misma que circula por R3 y será la misma que circula por el resistor R. Bien, de esa manera vamos a calcular la resistencia del resistor equivalente. Para ello, yo sé que la diferencia potencial entre A y B, esta diferencia potencial es BAX más BXY más BYB. Calculemos primero, apliquemos la ley de Ohm para R1.
La ley de Ohm para R1 va a ser VAX, la corriente que circula por R1, que es I, ¿no es verdad? Por R1. La diferencia potencial entre X y Y va a ser la corriente que circula por R2, que es I por R2. La diferencia potencial entre Y y B va a ser la corriente que circula por el verde R3, que también es la misma I por R3. Y sumo todo para encontrar la diferencia potencial entre A y B. Reemplazo, ¿no es verdad? BAX por su valor, BXY por su valor, BYB por su valor. Saco de factor común I1 y me queda que al final y al cabo paso este I, ¿no es verdad?, a dividir al B a B y me va a quedar la suma de R1 más R2 más R3. Pero B a B sobre I es la resistencia del resistor equivalente. O lo que es lo mismo, en estos tres resistores, he sacado una expresión que me dice que en una conexión en serie de tres resistores, uno rojo, uno azul y uno verde, la resistencia del resistor equivalente tiene un valor que se obtiene simplemente de sumar la resistencia del rojo, la resistencia del azul y la resistencia del verde. Es lo mismo que he escrito, que la resistencia del resistor equivalente, el valor de la resistencia del resistor equivalente es la suma de la resistencia de cada uno de los resistores. Eso en el caso que hubiesen tres resistores. Si hubiesen más, N resistores será la sumatoria de todos los R y en una conexión en serie. ¿Bien? Esa es una expresión y por eso la tengo bien remarcada ahí con letras grandes. ¿Qué me dice? Que en una conexión en serie puedo calcular la resistencia del resistor equivalente, cuyo valor se obtiene simplemente sumando la resistencia de cada uno de los resistores que componen esa conexión en serie. Facilísimo. Además me dice que la corriente que circula por cada uno de los resistores en una conexión en serie es la misma. Y esa corriente es la misma que circula por el resistor equivalente. Eso ya es conceptual. Con esta expresión, esta que estamos mostrando acá, calcularán ustedes la resistencia del resistor equivalente si es que le dan el valor de toda la resistencia de los resistores que componen la conexión en serie. Ahora, que recuerden que la corriente que circula por el rojo, el azul y el verde es la misma y que es la misma que circula por el resistor equivalente. ¿De acuerdo? Estamos hablando de la intensidad de corriente. Ahora, dispongamos los resistores en paralelo. Entonces, si lo disponemos en paralelo, tendremos este tipo de configuración, donde hay un rojo, un azul y un verde. El rojo será el resistor 1, el verde el 2, y el azul el 2 y el verde el 3. De esa manera, entonces, yo deseo reemplazar estos tres resistores por uno solo. Quiere decir que puedo obtener la resistencia del resistor equivalente. ¿De acuerdo? Dado que R1 tendrá su propia resistencia, R2 tendrá su propia resistencia y R3 tendrá su propia resistencia. Pero en esta configuración, en este circuito en paralelo, la diferencia de potencial en cada uno de los resistores es la misma. Este punto de aquí y este punto de aquí es el mismo, este punto de aquí que une a cada uno de los resistores, al extremo de cada uno de los resistores, es el mismo que A. Y este punto B, que es lo mismo que este, es el punto de los extremos del resistor 1, también del 2 y también del 3 B. Quiere decir que los resistores en paralelo están sometidos a la misma diferencia de potencial.
Y esa diferencia de potencial será la misma que aquel que he llamado un resistor equivalente. Pero la corriente es diferente, porque si yo lanzo un puñado de cargas acá, una parte se va a ir por el resistor 1, una parte roja se va a ir por el resistor rojo 1, una parte azul se va por el resistor azul 2 y la parte verde de la corriente circulará por el resistor verde. Pero cuando salen de este punto van a salir la misma corriente que entró. Bien, quiere decir que en una configuración, en un circuito en paralelo, las corrientes de cada uno de los resistores son diferentes y sin embargo la diferencia de potencial en cada uno de ellos va a ser la misma. Tendrán diferentes corrientes e igual diferencia de potencial. Calcularemos entonces fíjense que la corriente que va a entrar acá va a ser la suma de I1 roja más I3 azul, I3 azul más I2 verde. Muy bien. Planteo la ley de Ohms. La corriente que circula por R1 es I1. Multiplicado por R1 me va a dar B a B. La misma diferencia de potencial tendrán todos, B a B. La diferencia de potencial o la corriente que circula por el resistor 2, por el 3 azul, si yo lo multiplico por la resistencia del resistor azul, me va a dar también B a B. Y por último, la corriente que circula por el resistor 3 va a ser I sub 3 por R3. ¿De acuerdo? De aquí despejo I1, I2 y 3 simplemente pasando B a B sobre R1, o sea, no B a B, sino a dividir B a B paso R1, a dividir B a B paso R2, a dividir B a B paso R3. Y obtengo que I1, I2 y I3 tienen un cierto valor. I1 valdrá B a B sobre R1, I2 valdrá B a B sobre R2, I3 valdrá B a B sobre R3. Y de esa manera, puedo sumar la corriente total, la que entra y la que sale, que va a ser la suma de I1 más I2 más I3. Sumo las corrientes, reemplazo por sus valores y obtengo esto. B a B está en el numerador. Lo saco como factor común. Y me queda 1 sobre R1, 1 sobre R2, 1 sobre R3. De aquí paso a dividir este B a B al término de la izquierda. Me va a quedar I dividido B a B. Pero I dividido B a B es 1 sobre R, donde R es la resistencia del resistor equivalente. O lo que es lo mismo, me dice que la inversa de la resistencia del resistor equivalente es igual a la suma de las inversas de la resistencia de cada una de los resistores en una conexión en paralelo. Hemos sacado entonces una expresión para poder calcular la resistencia del resistor equivalente en un resistor en serie y lo mismo acá en un resistor en paralelo. Esta es, no se olviden que no es R, es 1 sobre R igual a la sumatoria de las inversas de cada uno de los resistores. Y antes de concluir, porque ya sé que están aburriditos, ¿verdad? El lunes, sin falta, vamos a dar clases, chicos, porque estamos atrasaditos. Yo quiero que ustedes se diviertan muchísimo rindiendo su primer examen de física 200. Yo sé que todos me han comentado por ahí que están ansiosos. Y como les digo, va a ser de esta semana que viene a la otra. Seguro. Y lo vamos a hacer en forma presencial. Vamos a ver si
la semana que viene voy a ir a encargar el aula y vamos a ver si es que no la hacemos allá en la hermosa aula que se llama El Matadero. Quizás lo hagamos en el PI, en el Parque Industrial, en el anfiteatro. Ya para que ustedes guarden la distancia social, vayan con su alcoholcito y se sientan cómodos, pues no hay protegido. Cada uno con su barbijo. Vamos a ver entonces que hay circuitos, ¿no es verdad?, que son muy difíciles de resolver. ¿Ya? Entonces, circuitos como este, digamos, no se puede decir que este resistor, el negro y el azul, están en paralelo, porque hay interpuesto uno verde acá y más allá hay otro azul y hay otro negro. Y además hay fuentes de fuerza electromotriz. No es tan sencillo como en el caso de los resistores en serie y en paralelo. Acá no puedo decir que el rojo, el azul y el verde están en paralelo, porque hay fuentes de fuerza electromotriz. Esta será una, esta será otra, y esta no tendrá fuentes de fuerza electromotriz. Entonces yo no puedo asegurar que el rojo, el azul y el verde se encuentran en paralelo. ¿De acuerdo? Pero vamos a concluir diciendo lo siguiente, porque la clase que viene vamos a largar las leyes de Kirchhoff, vamos a resolver circuitos de resistores en serie y en paralelo y vamos a emplear la regla de Kirchhoff. Muy bien, vamos a llamar lo que se conoce con el nombre de nudo. ¿Qué es un nudo? Es un punto del circuito. Es como si ustedes agarren un hilo y le hacen un nudo, forman un punto donde está el nudo. Quiere decir que es un punto de un circuito donde concurren 3 o más conductores. No 2, ni uno. Digamos, aquí concurren 2 conductores, no será nudo. Este otro también concurren 2 conductores, no es un nudo. Es un punto pero no es nudo porque concurren solamente 2 conductores. Este otro es un punto donde no hay más que 2 conductores que concurren a él, no lo puedo llamar nudo. Este otro tampoco será nudo. Este no es nudo. Pero cuento los conductores que circulan, o sea, que concurren digamos, a A. 1, 2, 3. Más 3 o más conductores es la condición para que un punto del circuito se llame nudo. Este es otro nudo. ¿Por qué? Porque concurren un conductor, 2 conductores, 3 conductores. Este es otro nudo. Este es otro nudo, 3 conductores. El C es otro nudo y E es otro nudo. Quiere decir que este circuito tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 nudos. El resto no son nudos. Cualquier otro punto de ese circuito no es un nudo porque no concurren 3 o más conductores. Será más nudo si concurren más de 3 conductores, porque si concurren 3 conductores ya es nudo. Más sigue siendo nudo. Y diremos que es malla. La malla es cualquier trayecto del circuito conductora y cerrada. Digamos acá, este trayecto del circuito que es conductora y además es cerrada, es una malla. Esta otra de acá, este trayecto del circuito que es conductora y cerrada, es otra malla. Esta otra de acá, que es un trayecto del circuito conductora y cerrada, es otra malla. Quiere decir que este circuito tiene 2 nudos y 3 mallas. Una malla, otra malla y otra malla. ¿De acuerdo? Entonces ese es el concepto de nudo y de malla. Bien, chicos, hasta ahí nomás vamos a avanzar el día de hoy. Los espero el día lunes sin falta. Ya no les pude dar clase este lunes porque
estaba tomando un examen para sus compañeros de electromecánica, de una materia de décimo. Por eso no pude darle la clase, con mucha pena, porque cada vez que no damos clase nos atrasamos. Pero la semana que viene yo les puedo asegurar que daremos clase tanto el día lunes como el día viernes. No le voy a tomar lista, les deseo un excelente fin de semana, diviértanse mucho y protéjanse, chicos. Ya pronto vamos a estar todos vacunados. Ha sido un placer compartir este viernes con ustedes y será hasta pronto. Listo, ingeniero. Muchas gracias. Hasta luego, Gracias. a ustedes. Nos vemos.